En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bueno, pues continuamos con la segunda charla sobre la espiritualidad de la liturgia. Vamos a un poco a hacer una breve resumen de lo que vimos la semana pasada para continuar. Si os acordáis, la semana pasada explicamos lo que era el término liturgia, el término Eucaristía y el término espiritualidad, centrándonos principalmente que la Eucaristía era el culmen y el centro de la vida cristiana. Sin Eucaristía, sin misa, la vida de un cristiano no tiene mucho sentido, porque como hemos dicho muchas veces, hemos escuchado en la Biblia, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien quiere ir al Padre tiene que ir por mí. Y a Jesús el único sitio para encontrarlo es en la Eucaristía, la Santa Misa, físicamente. Luego hablamos de la espiritualidad litúrgica, que si os acordáis dijimos que es realmente el sentido de estas dos charlas, que era la liturgia es la actitud del cristiano que funda su vida sobre el ejercicio auténtico de la liturgia. Digamos, cómo yo me enfrento a la Eucaristía y que la Eucaristía no es un acto social, no es algo que a veces es que vengo por rutina, o sea, es algo que tiene que cambiar mi vida y eso lo veremos más adelante. Y luego también nos metimos un poco en la Eucaristía como acción de gracias, como memorial, como presencia, como sacrificio y también como fuente, cumbre y fuente de la vida eclesial, digamos la fuente. Nosotros vamos a la fuente, como sabéis, cuando salimos de la Eucaristía somos enviados, no es algo que me lo guardo para mí, yo soy enviado a evangelizar. Por eso vengo a la fuente, que es la Eucaristía, ahí me nutro y de ahí voy a proclamar el Evangelio, a llevar la buena palabra, la buena noticia, más que con palabras, con mi vida, ¿vale? Porque eso es importante. Y luego, pues, vimos por encima... Esto lo voy a saltar. Esto no funciona, sí. Y vimos por encima lo que era un poco la última, la fuente de la vida eclesial, y vimos un poco lo que eran las partes de la misa, ¿no? Un poco, había 4 partes, que eran los ritos de entrada, os puse una presentación, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos de despedida. Y hoy lo que quiero hacer es meterme principalmente en la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. No más desde la teoría, sino de la disposición, ¿vale?, que yo tengo que tener para que esa palabra y ese cuerpo y sangre de Cristo, cómo debo estar o cómo vivir mejor la Eucaristía. En esta charla me va a acompañar, voy a acompañarle yo a él, al Papa Francisco, ¿vale? El Papa Francisco en el año 2018 hizo unas catequesis sobre la Eucaristía, que se decía el encuentro con el resucitado. Luego os enseño un librito que hay os las podéis sacar de internet, en la que explica la disposición un poco de lo que yo tengo, cómo tengo que estar yo, que es la espiritualidad, cómo tengo que estar yo o cómo tengo que vivir la Eucaristía, explicando un poco las partes más importantes de la liturgia eucarística y la liturgia de la palabra. Entonces, por ahí vamos a empezar. Yo no sé si alguna vez habéis visto un milagro, ¿vale? Y eso se lo digo mucho a los jóvenes. ¿Habéis visto alguna vez un milagro? Sí, lo habéis visto. ¿Dónde lo habéis visto? ¿Quién me cuenta la experiencia de un milagro? Así. En la Eucaristía, muy bien. Eso se lo pregunto mucho a los jóvenes y en el colegio. Todos los días participamos de un milagro. Luego hay más milagros, lógicamente, pero todos los días somos conscientes o debemos ser conscientes de que se produce un milagro en la mesa del altar. Un trozo de pan y un poco de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un milagro. Y el Papa Francisco dice, cito: la Eucaristía es la respuesta de Dios al hambre más profundo del corazón humano,
al hambre de vida verdadera. En ella Cristo mismo está verdaderamente entre nosotros para alimentarnos, para consolarnos y sostenernos en nuestro camino. Jesucristo está presente de modo verdadero, real y sustancial con su cuerpo y su sangre, con su alma y con su divinidad. Esto es la Eucaristía. Esto es lo que venimos nosotros cada día que venimos a misa y es lo que nos encontramos. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Dicho por el Papa Francisco, dice que desgraciadamente, algunos fieles creen que la Eucaristía es un símbolo, es algo que no tiene presencia real. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué el Papa Francisco dice esto? Por muchas veces por las condiciones o por la manera en la que yo participo en la Eucaristía. La Eucaristía siendo lo más importante, que estamos hablando de espiritualidad, de la liturgia eucarística, siendo lo más importante de mi vida, muchos venís todos los días, pero vengo teóricamente 40 minutos a la semana a la Eucaristía y es como la vivo. Entonces, muchas veces vamos a la misa, pues como que va a los toros, ¿vale? Tú vas a los toros a ver una corrida de toros. Tú vas a la Eucaristía a vivir la Eucaristía. Es muy distinto. Te metes en la Eucaristía. En la plaza de toros, si te metes, te llevas una cornada. Entonces, es muy distinto. Tú vas a celebrar, vas a participar de esa Eucaristía. No eres un mero espectador. Y el Papa Francisco dice esto porque muchas veces venimos a misa como meros espectadores. Y mucho de esto es, también lo dice el Papa Francisco y muchos doctores de la Iglesia, o sea, teólogos, es la falta de fe. La falta de fe. Creerte de verdad que ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya os comentaba el otro día este señor que decía que si yo me creyese que ese pan y ese vino fuese la sangre y el cuerpo de Cristo, iría de rodillas, ¿vale? Es una expresión, pero bueno. ¿Por qué digo esto? Porque la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino consagrado es un hecho que la palabra de Dios nos muestra claramente. No lo digo yo, no lo dice el Papa Francisco, lo dice la Biblia. Lo dice el evangelista Juan y dice, lo habéis escuchado muchas veces en misa, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Ese es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. ¿Vale? Esta es lo que teníamos, os comenté la semana pasada el tema de los judíos, que esto es lo que ellos no tienen conciencia de comer carne y sangre, para ellos era lo que más chocaba, ¿no? La Eucaristía es un banquete, o sea, cuando uno va a un banquete, o sea, estamos hablando de la espiritualidad, de cómo como hemos dicho, la espiritualidad, lo vuelvo a decir, es la actitud del cristiano que funda su vida sobre el ejercicio auténtico de la liturgia, de manera que ésta llega a ser cumbre y fuente de toda su actuación. O sea, no estamos hablando de una cosa, una película, estamos hablando de algo en lo que tiene que cambiar mi vida, lo que tiene que actuar. Entonces, es un banquete. Cuando uno va a un banquete, se prepara para el banquete. No va allí y tiene un lugar para sentarse, un sitio, una manera de sentar, una manera de actuar, una manera de vivir, una manera de comer, una manera de alimentarse. La Eucaristía es un banquete. Es un banquete pascual porque Cristo, realizándose sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. Nosotros nos unimos en un sacrificio. Entonces, yo creo que es lo que no somos conscientes, ¿no? Muchas veces vamos a misa, pim, pam, y nos damos cuenta que nos unimos al sacrificio de Cristo. ¿Y por qué es sacrificio? Lo dije la semana pasada. Es un sacrificio real. Es un sacrificio real. No sé si os acordáis de la expresión que decía la semana pasada de un compañero que estudió en el Seminario de Madrid, que ahora está de misionero, que decía que la Eucaristía, si os acordáis, era como ir al Monte Calvario, coger la cruz
la cruz con Cristo, y clavarla aquí en Villalba, o clavarla en donde se celebra la Eucaristía, ¿no? O sea, estamos repitiendo, el Señor se está entregando por nosotros, está muriendo por nosotros. La mesa del altar es la mesa del sacrificio. Y es comunión. ¿Comunión con quién? No es algo ajeno a nosotros. Nosotros vamos al cine, vemos, vamos a una fiesta, vemos, pero no participamos. Es comunión con Cristo y con cada uno de los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, con todos nosotros. Bueno, y ahora me voy a quedar con las dos partes más importantes, los dos altares que hay en la Eucaristía, el altar de la palabra y el altar de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. El alimento de la palabra de Dios, tomado de la Biblia, nutre a la fe de los cristianos y prepara el corazón para que luego asimile el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros en la liturgia de la palabra, que es lo primero, nos preparamos para luego asimilar el cuerpo y la sangre de Cristo. Las dos mesas que Dios nos ofrece se complementan en un solo sacramento, que es la Eucaristía. Las dos partes son importantes, la palabra y la Eucaristía. La palabra, el altar de la palabra y el altar de la Eucaristía. Fijaros, en la liturgia de la palabra, el pueblo de Dios escucha con atención las lecturas de la Biblia, que previamente han sido preparadas tal y como si fueran una carta escrita por Dios para cada uno de nosotros. En la liturgia de la Eucaristía nos prepara para recibir el pan de los ángeles. Vale, nos vamos a quedar con la parte 3 y la parte 4, porque si no me da tiempo a darlo todo, ¿vale? Que es esta. Entonces, la liturgia de la palabra, en las lecturas Dios habla a su pueblo, le desvela los misterios de la redención y de la salvación y le ofrece alimento espiritual. Cristo mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. No la está leyendo, si la está leyendo alguien, pero es Dios el que nos habla. Es muy importante, es un diálogo. La liturgia de la palabra es la parte en la que nos reunimos para escuchar lo que Dios ha hecho, hizo y lo que pretende hacer. Por eso mi disposición a la hora de escuchar lecturas tiene que ser fundamental. Dios se derrama a manos llenas, pero depende de mi disposición, de mi espiritualidad litúrgica, cómo reciba yo esto, si la palabra pasa o no pasa. Esto es lo mismo que el paraguas. Si yo voy a la calle y pongo las noticias y veo que está lloviendo, salgo con un paraguas, me lo pongo y no me mojo. Pues cuando uno entra en la iglesia se tiene que quitar el paraguas, porque si no, ¿cuál es ese paraguas? Mis pensamientos, mis problemas, mis dificultades, mis prejuicios ante el cura, ante no sé quién, ante no sé cuánto. Yo vengo condicionado para poder vivir la palabra, porque lo importante es que la palabra se derrame y que sea mi fuente. Me tengo que quitar el paraguas de mis prejuicios. Entonces, es una experiencia que tiene lugar en directo. La palabra cuando se está proclamando, cuando se está diciendo, es algo que se está produciendo no me están contando una historia, como cuando coges un libro de historia, no me están contando una historia. Es en directo, porque cuando se leen las Sagradas Escrituras en la iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. Que ahora me entré con este tema. O sea, es Dios mismo, no me están contando una historia. Por eso me habéis escuchado alguna vez y lo he dicho, que la palabra de Dios, que es una palabra inspirada hace 2000 años, se actualiza en tu vida hoy. Tiene algo que decirte a tu circunstancia. Tú tienes la historia de Napoleón, la historia de cualquier gran personaje y a tu vida no tiene que decirte nada. No te dice nada, es una cosa que pasó hace tiempo y tú lo lees, está muy bien, adquieres cultura, formación, pero no tiene nada que decirte a tu vida. O sea, la palabra de Dios dice algo a lo que estás viviendo tú hoy, a tu circunstancia, a tu problema, a tu dificultad. Pero ahora habla el Papa Francisco, para que no me echéis a mí la bronca. Pero es en este momento en el que Dios nos está hablando a través de su palabra cuando muchos desconectan y se ponen a pensar en otras cosas.
Cuando actuamos así, dejamos de escuchar la palabra de Dios. Cuando se lee la palabra de Dios en la Biblia, la primera lectura, la segunda, el Salmo responsorial del Evangelio, debemos de escuchar, abrir el corazón, porque Dios mismo es el que nos habla, y no pensar en otras cosas o hablar de otras cosas. Lo dice el Papa Francisco, no yo. Entonces, eso es importante. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, ¿con qué disposición vengo yo a escuchar la palabra? Porque muchas veces pasa, va a leer fulanita o fulanito, qué mal lee, ya no escucho. Sí, eso es verdad, pero eso es verdad. Sí, déjame terminar. Vale, eso es verdad, eso se lo tenéis que decir al cura. Pero, vale, pues eso tenemos que hacer un curso de liturgia. Yo estoy de acuerdo contigo. Ya, pero muchas veces, déjame terminar, muchas veces tienes toda razón del mundo, pero muchas veces ya a esa persona, y tienes razón, que no te quito la razón, de verdad, le ponemos un cartel. Sí, le ponemos, yo, o se lo pongo yo, me da igual, que yo estoy sentado allí y se lo pongo, es la disposición. O, por ejemplo, cuando el cura que celebra, eso me meteré luego en la homilía, o cuando el cura que celebra, ya el cura no me gusta y ya automáticamente le pongo un cartel. Mi disposición, que me parece muy bien, ojo, que yo no sé, pero mi disposición no es buena, porque yo no vengo a escuchar al cura, yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Y como yo venga dispuesto, a mí me ha contado algún cura, a mí todavía no me ha pasado, me pasará cuando me ha contado algún cura de que cuando entraba en la iglesia fulano de tal, se iba porque celebraba él. Eso es una falta completamente de lo que estamos viviendo. Si vengo a la misa, eso es muy importante. Pero bueno, no me meto ahí. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Yo hablo de la disposición, que estamos hablando de espiritualidad litúrgica. Por eso hablo de este tema. Es mi disposición de cómo vengo a misa, ¿vale? Es verdad que si no te gusta, bueno, pues búscate otro cura, me da igual. Pero tu disposición ya no está bien colocada, porque vienes condicionado por el ornamento o por lo que... No, tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Dice el Papa Francisco, las páginas de la Biblia dejan de ser un escrito para convertirse en palabra viva, pronunciada por Dios. Es Dios, no veo nada, claro, tengo las gafas. Es Dios quien a través de la persona que lee, es Dios quien a través de la persona que lee nos habla e interpela para que escuchemos con fe. El Espíritu que habló por medio de los profetas y ha inspirado a los autores sagrados hace que para que la palabra de Dios actúe realmente en los corazones, lo que hace es resonar en los oídos. La palabra me entra por los oídos, pero me tiene que resonar en el corazón. Y muchas veces, si yo mi oído lo tapono por mis prejuicios, no llega al corazón. Pero para escuchar la palabra de Dios es necesario tener un corazón abierto, para recibir la palabra en el corazón. Dios habla y nosotros escuchamos, para después poner en práctica lo que hemos escuchado. Es muy importante escuchar. De toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios es muy importante escuchar. En los diálogos, en las conversaciones, si no escuchamos, si cortamos la palabra, y a mí a veces me pasa, si cortamos la palabra al de enfrente, no te enteras de nada. Entonces, si estás con tus prejuicios hablando, no, gigante, no vas a estar ahí, habla más alto, pronuncia mejor, pero si estás, que hay que hacerlo, ojo, que eso es importante, porque también lo dice Papa Francisco, que hay que cuidar mucho la liturgia. Pero si yo estoy en mi silencio diciendo, ya está este, el otro, no sé cuánto, en el fondo no estoy escuchando. Es lo mismo que si yo estoy hablando contigo, Rosalía, tú me estás diciendo una cosa y yo te corto cada 2 minutos. Yo ya no te he escuchado. Yo ya te he puesto un cartel y ya no te he escuchado. Me puedes estar diciendo, qué bien hablas, qué simpático, y me estoy entrando otra cosa. Pues es muy importante la disposición. Es verdad que a veces, ahí voy, las lecturas también son muy difíciles de entender. Es difícil de entenderla. A veces son muy complicadas, eso es verdad. Pero Dios sigue hablando igualmente. No porque la palabra sea complicada, no porque la palabra sea difícil, Dios nos sigue hablando. ¿Qué pasa? Que yo selecciono. A mí esta palabra no me dice nada y esta sí. O selecciono cuando cosas que no me gustan.
Cuando Dios me está diciendo, os lo dije el otro día, cuando uno llega a la iglesia, cuando uno llega a misa, cuando uno se pone delante de la palabra, es la palabra la que ilumina tu vida. Si le pones filtros, ya te estás tú iluminando solamente. Entonces, la palabra no le podemos poner, tú la coges, la recibes, pero si estamos con es que la iglesia, es que no sé qué, es que esto no me cuadra, no. Dios te está hablando. Y según tus prejuicios y los filtros que tú le pongas, la recibes mejor, la recibes peor. ¿Qué pasa? Que con nuestros prejuicios muchas veces la palabra no la recibimos. Bueno, seguimos. Fichu ya se va. Dice, ya no puedo más. Pues digo, es verdad que a veces la lectura puede llegar a ser difícil de entender, pero Dios sigue hablando igualmente. Por eso es importante seguir manteniendo el silencio y escuchar. Muchas veces nos pasa eso, que cuando no me gusta la palabra, no me gusta esto, pues me pongo a pensar en otras cosas o me pongo a preguntarle a mi madre que está al lado cualquier cosa. Es importante no olvidar esto cuando empieza la lectura. Escuchamos la palabra de Dios y en ello nos va la vida. Dice Mateo, no solo de pan vive el hombre, lo hemos escuchado hace poco, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios. No la palabra que yo quiero recibir, no la palabra que yo interpreto, es la palabra de Dios, es la que cambia tu vida, porque si yo la palabra la recibo con mis prejuicios, con mi forma de ver la vida, con mi forma de pensar, con mi forma de hacer, no me cambia la vida. Adapto la palabra a mi vida, ya está. Entonces, para eso no la escuches, es lo mismo. Si me están diciendo que esto es negro y yo veo blanco, pues es que es negro, ¿no? Pero es que a mí me gusta más el blanco. Digo, pues ya está, pues no me escuches. Porque Dios está diciendo que esa camisa es negra, que eso que pasa en tu vida lo tienes que colocar bien, que te está iluminando hemos hablado al principio de que es la luz que me ilumina mi vida. Seguimos. Es por eso que la liturgia, por eso, como cito otra vez lo que he dicho antes, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso por lo que hablamos de la liturgia de la palabra como la mesa. La mesa el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante, y lo sabéis, que en la parroquia, Luis, está muy presente esto. La palabra tiene que existir, el libro, la Biblia, os lo ha dicho a los catequistas, tiene que existir, tiene que estar ahí, tiene que estar, porque es la palabra, no oraciones inventadas. Si tenemos la palabra, si está inventado todo. Bueno, no me meto en esto porque lo sabéis, el número de lectura lo sabéis. Con la lectura bíblica se prepara para los fieles la mesa de la palabra de Dios y abre para ellos los tesoros de la Biblia. El Salmo, el gran olvidado. El Salmo es el gran olvidado de la Iglesia. El Salmo es el gran olvidado. Cuando el Salmo es la respuesta a la primera lectura. Digamos, el Salmo dice, es el Salmo la respuesta a la primera lectura. Es como Dios nos dirá sus propias palabras para responder. O sea, el Salmo es lo que Dios te está diciendo, responde así. Son las palabras de Dios. Es la respuesta a la primera lectura. Y el Salmo muchas veces pasa largo. También para oscuras, que siempre predicamos de una parte del Evangelio, porque tampoco da tiempo, porque ahora me meteré con los tiempos de las homilías. Entonces, no da tiempo, pero de verdad, eso es una cosa que a lo mejor deberíamos de hacer los curas, predicar más sobre la primera lectura, sobre el tema de los salmos, porque los salmos es la respuesta de Dios. La palabra del Señor es una ayuda indispensable para no perdernos. El Papa Francisco, en una de sus catequesis, preguntaba, ¿cómo podremos afrontar, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿cómo podremos afrontar nuestra peregrinación terrena con sus cansancios y sus pruebas, sin ser regularmente nutridos o iluminados por la palabra de Dios que resuena en la liturgia? Repito, ¿cómo podremos afrontar nuestra peregrinación terrena con sus cansancios y sus pruebas, sin ser regularmente nutridos e iluminados por la palabra de Dios que resuena en la liturgia? Hoy el mundo se escucha otras cosas. Escucha TikTok, pues TikTok son imágenes, ¿no? Escucha vídeos, pero no escucha la palabra de Dios. Y nuestros referentes están en las cosas, en lo mundano. Esta es una pregunta que deberíamos hacernos todos. Si la palabra de Dios, y esto lo he dicho alguna vez, si la palabra de Dios
sin escucharla de verdad, sin meditarla, sin dedicarle tiempo, nuestra vida está perdida. Estamos abocados a lo que está abocada mucho a la sociedad, al mundo. La palabra es la que te ilumina el mundo, lo que está pasando, lo que ocurre, lo que está bien, lo que está mal, y te propone un camino que tenemos que seguir. No porque, bueno, Dios sí se empeña, iba a decir porque Dios se empeña, pero porque es un camino de felicidad. Acordaros de la parábola del sembrador. Mateo 4, 14, 20. Marcos, perdona. Acordaros de los que están al borde del camino, el terreno pedregoso, sin raíces, entre abrojos, la tierra buena. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para vivir esa espiritualidad litúrgica, que es lo que estamos hablando del primer día, necesito ubicarme. ¿Dónde estoy? ¿Mi corazón cómo está? Está al borde del camino que, bueno, escucho ahí, pero el mundo, me mola más el mundo, o me gusta más el mundo. Estoy en un terreno pedregoso que sí, pero sin raíces, algo que no cala, sí, escucho, pero como yo tengo mis filtros y tengo mis piedras, sí, yo estoy aquí, estoy en misa, entran las cosas, pero como tengo mis piedras, eso no hace raíz, no se engancha. O estoy entre abrojos, preocupado más de esto, de lo otro, de aquello. El otro día se lo preguntábamos en el grupo de los jóvenes. No, es que rezo, pero no tengo tiempo para rezar. Les hacía este ejemplo. 24 horas tiene el día. 24. Se están riendo porque estaban allí. 24 horas. 8 trabajo. ¿No? 8 es una hora, trabaja, ¿no? 8 duermo. ¿Quién duerme 8 horas al día hoy? Difícil. 8 y 8, 16. Me quedan 8 horas, ¿eh? Ponle 5 para divertirte, todos los días, ¿eh? Ponle 3 para estudiar, para cumplirla, o 4, ponle 5 para estudiar y 3 para divertirte. Ya he perdido la cuenta, pero me faltan 2 o 3. Es que es importante esto, ¿eh? Es importante, ¿eh? Es que tenemos 24 horas al día y no tenemos tiempo para nada. Y aquí nadie duerme, bueno, no sé, algunos sí, los jóvenes sí, pero yo creo que nadie duerme 8 horas. Alguno trabajará más de 8 horas, eso sí, eso puede ser. O los afanes del mundo del trabajo te lleven a trabajar más de 8 horas porque hay que generar, o porque el jefe se enfada, o porque tengo que cumplir, que eso lo hacía yo también, ¿eh? O sea, pero son 24 horas, entonces no tenemos tiempo. Es un ejemplo tonto, pero también es importante que nos demos cuenta, ¿eh? Pues el buen comienzo sería esto, ¿no? ¿Dónde estás? Quizás sería mejor examinar tu conciencia y preguntarte. Yo me preguntaría realmente, ¿la palabra de Dios me interpela? ¿Interpela mi vida? O sea, en algún momento la palabra de Dios, en estos tiempos, desde que nos bautizamos o volvimos a la iglesia, lo que sea, la palabra de Dios me ha hecho cambiar algo. ¿Por dónde voy? Que voy, sí. Joder, pues yo esto que yo tenía, que yo hacía, que yo cometía, que yo vivía, la palabra de Dios, escucharla, meditarla, rezarla, me ha calado tanto que no ha sido por imposición del cura, de la moralidad del cura, no sé, porque he entendido que esto es lo que quiere Dios para mi vida. Porque muchas veces, y esto es otro tema, vivimos la iglesia y la fe como una moralidad. Los que sois de mi quinta, eso era, en los colegios era o eres bueno o no eres bueno. Tienes que ser bueno. Y la fe es mucho más que todo eso. Entonces, ¿realmente la palabra de Dios cambia tu vida? ¿Te interpela? ¿Luchas con ella? Como yo le decía a los jóvenes el otro día, le decía, pelear con la palabra. Aquello que no acojáis, que no entendáis, luchar, buscar, mirar, estudiar, investigar. No te fíes del sacerdote, no te fíes de la iglesia, no te fíes del catequista, no te fíes tampoco del mundo. Es lo mismo. No te fíes del mundo. Tú tienes la palabra de Dios, la recibes,
la coges, y a mí esto no me cuadra, bueno, pues métete en ella. Ten tu propio criterio, que no es otra cosa que decir, deja que Dios te hable. Deja que Dios te diga lo que te... Entonces, esa es mi espiritualidad, vuelvo a repetir por cuarta vez. Es mi disposición, lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Que nos dejamos llevar por nuestros gustos. Es verdad. Y claro, ponerse a rezar un tiempo, preparar la misa, que eso lo veremos ahora, cómo voy a misa, eso cuesta, tengo que sacar de esas 8 horas que me sobran, y eso me cuesta. Bueno, pues admitamos que es una debilidad. No es que es un pecado, que es lo que queráis, pero que no es que Dios no me hable o que no lo escuche, es que no quiero escucharlo. Está, bendito sea Dios. Bueno, la acción del Espíritu, que hace eficaz la respuesta, necesita de un corazón que se deje trabajar y cultivar. La palabra lo que hace es que trabaja mi corazón. El móvil, ¿has visto? En misa. Cógelo, no te preocupes. Coger el móvil sin problema, ¿eh? No pasa nada, no estamos en misa. Esto es una charla entre amigos. El tema es este, es importante. Lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? O sea que al final la palabra también me ayuda, junto con la Eucaristía, me ayuda a que mi corazón, que es un corazón de piedra, que es un corazón que es una roca, se haga de carne, que se haga sensible, que aprenda a escuchar, que aprenda a perdonar, que aprenda a abrazar, que aprenda a ser misericordioso. Y eso es el contacto con Dios. No somos la religión del libro. Lo voy a decir más adelante. No somos la religión del libro. Esto es mucho más. Dice Santiago, su carta dice, poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Si a mí la palabra no me cambia la vida, hay algo que está descolocado. Una cosa es pecado, ¿eh? No, aquí quiero hacer una diferencia. Una cosa es que yo asumo que es pecado, que es que he murmurado, lo asumo. Que he juzgado, lo asumo. Eso es pecado. Otra cosa es cuando yo autojustifico. También se lo preguntaba a los jóvenes. ¿Cuál es el peor pecado para mí? Eso es opinión mía personal. La autojustificación, la que no te deja crecer. La autojustificación no te deja crecer. No te deja crecer. Entonces, el tema es ese, poned por obra la palabra. Si a mí la palabra, si la liturgia eucarística, si la palabra, si mi relación con Dios, con Cristo, que es Dios, no cambia mi vida y no empiezo a romper esas redes que me atrapan, esas cosas que me atrapan, hay algo que está descolocado. Yo sé lo que es, que me he puesto un paraguas. Y cuando se habla de un tema concreto en la palabra de Dios, me pongo un paraguas. Cuando hay algo que estoy totalmente de acuerdo y que es una virtud mía, me pongo de pie. ¿Qué soy yo? Voy a Francisco, ¿vale? La palabra de Dios hace un camino dentro de nosotros. La escuchamos con los oídos y pasa al corazón. No permanece en los oídos, debe ir al corazón y del corazón pasa a las manos, a las buenas obras. Este es el recorrido que hace la palabra de Dios, de los oídos al corazón y a las manos. El otro día, no sé si lo dije en misa, no sé dónde lo dije, escuché un vídeo de estos cortos, de una catequesis que daba, bueno, no era una catequesis, estaba el Papa Francisco hablándole, no se veía la gente, pero estaba hablando a alguien, debía ser alguien de voluntarios o curas o familias, no lo sé, decía, todo el servicio que hacemos empieza de rodillas. Decía, esto es como con acento argentino, esto es como el ping-pong. Lo uno lleva a la otra. Tac, tac. Yo necesito arrodillarme, lo decía un poco por el tema del mensaje de Cuaresma, ahora me acuerdo. Hay que arrodillarse, tiempo de oración, tiempo de liturgia, de adoración al Santísimo, tiempo de sagrario. Decía, no dejéis solo al sagrario, no le dejéis solo al Señor, porque si no tu servicio no vale para nada, porque posiblemente sea un servicio manipulado por ti.
Lo que doy, lo que digo, lo que explico, lo que cuento, lo que hago es manipulado por mis creencias, por mi manera de pensar. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Me tengo que poner delante de Dios de rodillas. Decía el Papa Francisco, todo empieza de rodillas. Porque si no, no hay encuentro. Bueno, sigo. El diálogo entre Dios y su pueblo, desarrollado en la liturgia de la palabra de la misa, alcanza el culmen en la proclamación del Evangelio. Nos metemos en el Evangelio ahora. De ahí que le preceda el canto de Aleluya, con el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor. ¿Quién hablará en el Evangelio? Es Jesucristo el que habla. Es Jesucristo el que habla. Yo no sé, bueno, va por otra parte, pero... Es Jesucristo el que nos habla, no es el cura. No es el cura. En los evangelios se nos proclama, como sabéis, eso lo sabéis todos, los misterios de Cristo, que iluminan toda revelación. Por ello el evangelio es la luz, como hemos dicho antes, para comprender los textos bíblicos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Los dos van de la mano. Los dos van de la mano, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Somos mucho del Nuevo Testamento. Conocemos los evangelistas, conocemos las cartas, pero el Antiguo Testamento, y también eso también me culpo yo como sacerdote, que yo suelo predicar siempre el Evangelio. Porque como es poco tiempo, tampoco me parece siempre más importante, porque tampoco a veces no me pongo a profundizar en las cartas, o en la primera lectura. Entonces, pero es la palabra de Jesucristo. Y el centro es Jesucristo. El centro es Jesucristo, no es el cura, ni el diácono, ni el obispo, que son los únicos que pueden proclamar la palabra de Dios, el Evangelio. Es Jesucristo. La proclamación del Evangelio, es decir, la buena nueva, debe ser el momento de mayor gozo de la liturgia de la palabra, pues las dos anteriores y el Salmo nos han preparado para escuchar el mismo. Si mi actitud me voy preparando, cuando llega el Evangelio es como el culmen. Y yo le digo muchas veces a los chicos, ¿de quién era el evangelista que hemos leído hoy? ¿O que se ha escuchado? Mi papá. Y yo les digo, el que no digo siempre, les pongo siempre el mismo caso, que a mí me decían hace mucho tiempo. Cuando vayas al Evangelio, por lo menos quédate con el evangelista y con una palabra, con algo. Que eso es lo que te va a resonar. Eso es lo que te va a resonar. Eso es lo que te va a resonar. Pues cuando salgáis de misa, ¿de quién era el evangelista? ¿Quién era? Marcos, Mateo, Juan, Lucas. ¿Y qué palabra del Evangelio me ha resonado más? Pues si tú te quedas con eso, Dios te está hablando ahí. Jesucristo te está hablando ahí. Bueno, como he dicho antes, no somos la religión del libro. Su lectura está reservada al ministro ordenado que termina besando el libro. ¿Por qué se besa el libro? Porque es tan importante. Besamos el libro. Aquí lo hacemos muy bien, hacemos una porción de la palabra. Le damos su lugar. Hay gente que se queja, o no le gustará, pero me parece precioso. Porque se le está dando importancia a lo que entra, que es la palabra. La palabra no es un libro que está en un ambón o en un atril. La palabra viene a ponerse en el centro, está el altar y la mesa de la palabra. Y viene con 2 cirios y muchas veces en la ceremonia se inciensa, el diácono se inciensa 3 veces, porque es la palabra de Dios, no somos la religión del libro. Por eso la actitud cuando llega la palabra de Dios, cuando el cura diga esto, quedaos de pie que llega la palabra de Dios, pues uno se queda de pie, es mi actitud. Estamos hablando, vuelvo por 5ª vez, sobre la espiritual liturgia, cómo estoy, cómo me dispongo. Pues eso es importante, es media hora. Se escucha de pie y se hace el signo de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho, y los cirios y el incienso honran a Cristo. No estamos acompañando un libro, estamos honrando a Jesucristo. Que mediante la lectura evangélica hace resonar la palabra eficaz. Es por ello que estos signos hacen que la asamblea reconozca la presencia de Cristo que le dirige la buena noticia. Por eso os decía otro día
que los signos son muy importantes, saber lo que pasa en la misa, saber por qué se hace una cosa, porque me entero. Ponía el ejemplo del fútbol. Yo si voy a un campo de fútbol que no tengo ni idea de fútbol, yo no me entero de nada. No sé si uno es delantero, no tengo ni idea. Si vais a, ¿quién conoce el rugby? Pues vosotros y yo vemos un partido de rugby y nos enteramos. Pero vais a un partido de rugby y de menudo panda de animales. Se están pegando. Cuando el rugby no es nada de eso. ¿Por qué? Porque no conozco las reglas. Porque no conozco lo que está ocurriendo. Cuando voy a misa me pasa lo mismo. Cuando no sé lo que está pasando, menudo petardo de misa. Sigo. El Evangelio no se lee, se proclama. Y nosotros escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de lo que Jesús hizo una vez y dijo. No es una palabra que hace historia. No, como he dicho antes, no nos cuenta una historia. Es una palabra que está viva. La palabra de Jesús que está en el Evangelio está viva y llega a nuestro corazón. Es una palabra que está viva, no es algo que ajeno a nosotros. No me están contando una película que si Jesús hacía milagritos. No, esto no va de esto. Nos está diciendo que Jesús, que está vivo, ha venido a ti, se ha quedado en el mundo, ha muerto por ti, ha resucitado por ti, es misericordioso por ti, te perdona a ti. No me está contando que, ay, mira qué bueno este hombre, hacía milagritos. No. Además Jesús no quería hacer milagros, los hacía, pero no era su misión, los tuvo que hacer, pero nada más. Dice San Agustín, la boca de Cristo, me parece preciosa esta frase, la boca de Cristo es el Evangelio. La boca de Cristo es el Evangelio. El Evangelio es la boca, lo que sale son sus palabras. Él reina en el cielo, pero no cesa de hablar en la tierra. Jesucristo no deja de hablar en la tierra. Y luego ya llegamos a una parte, la más difícil de acoger. Para hacer llegar su mensaje, Papa Francisco, Cristo se sirve también de la palabra del sacerdote, que después del Evangelio da la homilía. Papa Francisco. No, esto es del concilio de la Segundo Concilio, el Concilio Vaticano II. Se recomienda encarecidamente, como parte de la misma liturgia, la homilía, en la cual se exponen durante el ciclo del año litúrgico a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe, las normas de la vida cristiana. Más aún, en las misas que se celebren los domingos y fiestas de precepto, con asistencia al pueblo, nunca se omita lo que dije otro día. Estamos obligados los curas a predicar los domingos, los días de precepto. Es recomendable predicar siempre, pero si vais a una misa y el cura no predica el domingo, se ha escaqueado, ha incumplido una labor de su ministerio. ¿Qué pensáis que es la homilía? Venga, ¿qué es la homilía? Venga, lanzaros. ¿Qué es la homilía? Si os alguien preguntara, no es que yo he escuchado una homilía. ¿Y qué es eso de una homilía? ¿Qué pensáis que es una homilía? Hacer más cercana la palabra de Dios. Predicar el Evangelio. Muy bien, eso me gusta. Mirad, Papa Francisco. La homilía, porque hay gente que a veces también pide homilías muy elevadas. Muy elevadas. La gente piensa, lo peor que hay, que me ha pasado a mí, es ir a predicar a gente, a monjas o a un seminario. A mí me da muchísimo pavor, porque tienes ahí gente y te están examinando hasta si dices una coma. No porque la gente sepa más o menos, porque somos muy puñeteros, ¿vale? Uy, esto se está grabando. Esto lo borras, ¿eh? También somos muy exigentes, o sea, queremos... Entonces, dice el Papa Francisco, la homilía no es un discurso, ni una catequesis. La homilía no es una catequesis, ni una conferencia, ni una clase. La homilía es retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo, para que encuentre realización en la vida, lo que has dicho tú. O sea, traerlo a mi vida. Entonces, claro, es que las homilías se repiten mucho. Es que se habla de perdón, de misericordia, de amor, de que hablaba Jesús. Si yo lo quiero traer a mi vida...
Si me pongo a explicar ya la clase de teología, sí, pues tendré que explicar que esa escritura se hizo en tal, me estudio no sé qué, me voy al manual, me lo estudio, pero no es eso, lo dice el Papa Francisco, no lo digo yo. Entonces, a veces esperamos de la homilía grandes exégesis, y no es el momento. La auténtica exégesis del Evangelio se muestra, es nuestra vida. La palabra del Señor termina su recorrido haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras como sucedió en María y en los, que es lo que has dicho tú. La palabra me ayuda, la homilía me ayuda a entender, porque normalmente el cura te lo acerca a la situación que estás viviendo ahora. A lo mejor no todo el mundo, pero te la acerca. Quien da la homilía debe cumplir bien su ministerio. Esto va para mí, ¿eh? Aquel que predica, el sacerdote o el diácono o el obispo, ofreciendo un servicio real a todos aquellos que participan en la misa, pero también cuantos lo escuchan, vosotros, Papa Francisco, no yo, deben hacer su parte, que es, sobre todo, prestando la debida atención, asumiendo las justas disposiciones interiores, sin pretextos subjetivos, sabiendo que todo predicador tiene méritos y límites. Para cuando queráis evaluar una homilía, pensar esto. O sea, el cura se la tiene que preparar, ¿vale? Se la tiene que preparar. Es su obligación. Para mañana cuando reza y eso tiene que dedicar tiempo a la homilía. Pero a veces lo que he dicho de mis prejuicios me hacen juzgarlo, que o no escucho, o me voy y vuelvo después. Papa Francisco, no lo dice el cura, lo dice el Papa Francisco, ¿eh? Es verdad que a veces hay motivos para aburrirse por la homilía, totalmente. Larga, no centrada o incomprensible. Otras veces, sin embargo, el obstáculo es el prejuicio. Claro, totalmente, sí. Totalmente. Por eso he dicho antes que, bueno, el Espíritu Santo viene... El Espíritu Santo viene siempre porque el cura, el sacerdote normalmente la ha rezado. Una cosa es que a uno le guste más o le guste menos. Pero normalmente el cura, el sacerdote, o por lo menos yo lo hago así, lo hacen todos, te pones delante del sagrario por la mañana y rezas. Y pone el Papa Francisco, sin pretextos subjetivos, sabiendo que todo predicador tiene méritos y límites, como en todos nosotros, ¿eh? Como todos nosotros. Entonces, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero es lo que dice el Papa Francisco, ¿eh? Y normalmente un sacerdote es un ministro ordenado, no es una decisión suya personal, lo ha llamado Dios para ser y hace lo que puede. Y normalmente, porque yo aquí lo veo, el sacerdote se pone por la mañana delante del Santísimo a preparar, a rezar, y su oración es lo que comparte, adaptada a la gente. Si yo voy a dar una clase de teología, pues a lo mejor quedo muy bien, me parece fantástica, muy inspirada, muy no sé cuánto, pero eso no es el momento. No es el momento. Es una conferencia. Yo traigo aquí, como trajimos a Martín el otro día, y te da una catequesis. Es un tío preparado, formado, es licenciado en teología dogmática, periodista, o la gente que viene aquí a dar las charlas, gente preparada. Pero eso es distinto. Yo estoy hablando de la Eucaristía, del espíritu litúrgico, mi disposición a la hora de... Eso no quita que digo más abajo, que dice el Papa, la homilía debe estar bien preparada, debe ser breve, 2 veces lo pone, no más de 10 minutos. En el seminario nos decían 8 minutos. ¿Vale? Eso lo dice el Papa. Es verdad que... ¿Vale? Entonces, ¿vale? Bueno. Bueno, voy a saltarme un trozo porque si no, todavía me queda tiempo. Bueno, me salto el tema del credo y todo, bueno, porque si no quiero meterme en la homilía, profesión de la fe, esto lo sabemos, ¿vale? Vale. Me meto a la liturgia eucarística, ¿vale? Que esto sí que me interesa bastante. Bueno, a través de los santos signos, la Iglesia hace continuamente presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Jesús sobre el altar de la cruz. Fue el primer altar cristiano. La cruz fue el primer altar. Y cuando pues os explicaba este signo que te trae la cruz, y cuando nosotros nos acercamos al altar para celebrar la misa, nuestra memoria va al altar de la cruz, donde se hizo el primer sacrificio. El sacerdote, que en la misa representa a Cristo, no es un monigote, representa a Cristo, ministro ordenado,
cumple lo que el Señor mismo hizo y confió a los discípulos en la última cena. Tomó el pan y el cáliz, dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Son llevados al altar el pan y el vino, es decir, los elementos que Cristo tomó en sus manos. En la oración eucarística damos gracias a Dios por la obra de la redención y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Me salto esto si no llego. Una cosa importante, cuando se dice fruto de la tierra y del trabajo del hombre en las ofrendas, se ofrece, por tanto, el compromiso. Es una ofrenda que hacemos todos. Por eso mi disposición también. El compromiso de los fieles, vuestro compromiso, a hacer de sí mismos obedientes a la divina palabra. Volvemos a la liturgia de la palabra. Cuando yo hago la ofrenda, yo ofrezco mi vida de que voy a intentar llevar a mi vida lo que he escuchado en la liturgia de la palabra. Es una continuidad. Sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso, por el bien de toda su santa Iglesia. Así, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a los de toda la Iglesia. Yo ofrezco en las ofrendas, que a veces estamos un poco desperdigados, tú pones en la patena pones el pan, el vino y pones tu ofrecimiento, que es tu vida, tus sufrimientos, tu alabanza, porque tú participas, no eres una persona, no eres un mero espectador. Pero en verdad nuestra ofrenda es muy poca. Nosotros no podemos hacer nada podríamos hacer en el mundo, nada, para devolverle lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Sería imposible, pero Jesús lo sabe. Con lo cual, ¿qué es lo que nos pide Él? Nos pide que en la vida cotidiana tener buena voluntad, tener un corazón abierto. Nos pide ganas de ser mejores para acogerle a Él, no para ser mejores ante el mundo. Uno se hace bueno para acogerle a Él y desde Él y a los demás. Este paso muchas veces no lo saltamos. Vamos a los demás con mucho ímpetu, el cura, el sacerdote, catequistas, da igual. Vas con mucho afán de hacer bien las cosas, pero todavía es de un paso que tenemos que ir a Él para que desde Él vayamos a los demás. Porque en el fondo entonces llevarás otra cosa, pero no llevas a Jesús. La plegaria eucarística es el momento central encaminado a la Santa Comunión. Corresponde a lo que Jesús mismo hizo con la mesa de los apóstoles, la última cena. El sentido de esta oración es que toda la asamblea se una con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y la ofrenda del sacrificio. Os digo rápidamente las partes de la plegaria eucarística, de la liturgia de la plegaria eucarística. El prefacio, que hay varios prefacios, está el Adviento, está la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, es que esto lo voy a explicar en otro momento, pero lo digo por encima. Comienza con un diálogo fijo entre el sacerdote y los fieles, es un diálogo en el que hay una respuesta, si queréis podemos ver una. La epíclesis. La epíclesis es cuando el sacerdote está poniendo las manos y está invocando, esta invocación que el sacerdote realiza para que Dios envíe desde el cielo el Espíritu Santo y santifique el pan y el vino, cambiando su sed, convirtiéndolo en el santísimo cuerpo y sangre de Cristo resucitado. Ese pan y ese vino pasan a ser cuerpo y sangre de Cristo, sustancialmente, no consubstancialmente, como empiezan otras religiones, los protestantes, que piensan que no, que puede llegar, pero no. El pan y ese vino no es pan y vino, es cuerpo y sangre de Cristo, no es pan y vino con el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo, ¿vale? De ahí los sagrarios, ¿vale? Las iglesias protestantes, por ejemplo, no tienen sagrario. Luego viene la narración de la institución, hay una narración, luego está la memoria específica, la oración y las intercesiones. Eso es importante, por la cual se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, tanto con la del cielo como con la de la tierra, y que la oblación se ofrece por ella misma y por todos los miembros vivos y difuntos. El momento de la Eucaristía, cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, es el momento, como yo escucho un sacerdote, en el que las puertas del cielo se abren. Y hay una comunión de los santos. Hay una película que se llama El Gran Milagro, no sé si habéis visto dibujos animados, que la tengo que dar a Lucía para que la vea y a Laura, en la que aparece, es
para que se la pongan los chicos, me parece preciosa, en la que se ve el altar y se ve al sacerdote con la hostia consagrada y todos los santos alrededor de la Eucaristía. Porque se celebra una Eucaristía, ¿eh? No se dan 100 Eucaristías al día. Es el mismo sacrificio. Aquí en Villalba o en Malpedrete, me da igual. Bueno, pues estamos terminando. Entonces, para concluir un poco esto, simplemente que os digo que es nuestra disposición. Lo que hemos hablado de estos 2 días es la espiritualidad litúrgica y es que, vuelvo a repetir, es la actitud del cristiano que funda su vida sobre el ejercicio auténtico de la liturgia, de manera que ésta llega a ser cumbre y fuente de toda su actuación. ¿Consejos para venir a una misa? Los sabéis, los digo rápidamente. Ser más consciente de dónde voy, a dónde vas, qué voy a celebrar. Leer las lecturas del día antes de llegar a la misa, para que no me suenen raras. No comas 1 hora antes de la misa, respétalo, porque vas a recibir al Señor. Llegar unos minutos antes para que no estés agitado, sentarte, prepararte, eso lo hacéis muchos, ¿eh? Llegáis a misa, os sentáis, os preparáis, estamos preparando para el acontecimiento, vamos a vivir el sacrificio, la entrega de Jesús. Bueno, hacer la genuflexión siempre en el sagrario, cuando entres y cuando salgas, el móvil, apagar el móvil, guardar silencio mientras está en el templo, ponerse de pie cuando comienza la aleluya, preparar la ofrenda antes de la misa, que mi ofrenda, la que yo voy a hacer. Yo siempre se lo digo a los jóvenes y a los chicos, ofrecerla en los colegios, ofrecer la misa por alguien, por mi padre, por mi madre, ofrecerla, llevar un ofrecimiento preparado, no que hacer una leve inclinación antes de recibir la Sagrada Comunión y darte cuenta de lo que vas a recibir. Cuando voy a comulgar, pregúntate, ¿estoy realmente preparado para recibir la comunión? ¿Tengo una disposición de corazón limpio? Es imposible tenerlo totalmente limpio para recibir al Señor. Y si veo que no, me voy a mi banco y hago la comunión espiritual, que es igual, porque es darle sentido a lo que voy a recibir. Si yo voy a comulgar como el que va a los toros, con respeto a los toros, no tengo nada en contra de los toros, pues, chico, tú mismo te estás degradando al Señor. Lo estás mundanizando. Entonces, prepararte bien. Yo puedo, y si no, voy al confesionario y me confieso. Porque si no, de verdad, pensadlo vosotros, no, pensadlo vosotros. Y luego, decir amén cuando se dice el cuerpo de Cristo. Una vez me pasó esto, repito, una vez estaba yo en Jerez cuando yo trabajaba y fui a una misa y yo, el cuerpo de Cristo, y yo estaba así con la boca abierta. El cuerpo de Cristo. Y yo, el cuerpo de Cristo. Un franciscano era. El cuerpo de Cristo. Que digas amén. Pues eso me dijo, ¿no? Pues hay que decir amén. Amén y recibirlo. Orar después de misa, no salir corriendo a la Eucaristía. Es el momento que tienes a Jesús más cerca de ti. Lo tienes dentro, te lo has comido, ¿eh? Es que lo tienes dentro, es que es el momento en que más estás unido a Él. Pues quédate, reza, ofrece, pide, da gracias. Y esto es importante. No salir antes de que termine la Santa Misa. El canto a la Virgen es misa, ¿vale? Es misa. Y menos cuando no se vaya al cura, ¿vale? Pero hay que escuchar, porque a veces es que salimos corriendo. Pero porque nuestra disposición no es buena. Venga, ya está. Me callo. ¿Preguntas, dudas o nos vamos ya a casa? Por lo menos a los niños siempre les digo que hasta que el sacerdote no pasa y ya no, muy bien, es así. Que no se vayan, pero es verdad que nada más terminar, yo atiendo a los padres, siempre procuro retenerlos y hasta que el sacerdote no se va. Yo por eso me quedo casi siempre un trozo del canto a la Virgen y luego me voy. Porque sé que si se va el cura, sale mucha gente corriendo. Yo por eso me quedo, cuando doy la bendición, digo todo, me quedo un rato, por lo menos hasta el primer estribillo o lo que sea, para que la gente se quede. Porque es que se va el cura y todo el mundo sale corriendo. Y da igual, y está el pobre coro ahí, dándolo todo, y nadie le escucha. Más. La comunión de los santos, entonces, es cuando
es cuando ahí está participando, participa los vivos y los muertos, los que están en la tierra y en el cielo, están participando de la Eucaristía, de la consagración. Pues, gracias. Os doy un aviso, ¿vale? Perdonadme.